Los vendedores que no permiten que sus suposiciones influyan en la conversación con el prospecto son un 33% más propensos a cerrar la venta. La voy a repetir, raza, porque esta está heavy. Buenas. Los vendedores que no permiten que sus suposiciones influyen en las conversaciones con el prospecto son un 33% más propensos a cerrar la venta. Esto es un estudio de HubSpot y dice que los vendedores que escuchan activamente, que no se dejan llevar por los sesgos, que investigan muy bien al prospecto, que hacen todas las preguntas, tienen más éxito a la hora de cerrar. Claro. Y yo siempre digo que yo veo ese comportamiento muy marcado en ti y nos reímos mucho de esto, pero yo a veces siento que Dan hace preguntas medio obvias y como que lo voltear con cara de, güey, es obvio, o sea, te lo acaba de decir, pero claramente es porque yo soy y soy mujer y entonces como la mitad de las cosas como las intuyo. Hay muchas cosas en que mi intuición me ha rescatado el pellejo y que me hace tomar buenas decisiones, pero muchas veces cuando escucho la respuesta de la persona a la que le estás preguntando, digo, ok, me estaba dejando llevar por mi sesgo, me estaba dejando llevar por mi intuición, digamos. O sea, mi mínimo grado de Asperger puede... Claro, servir. no, y yo creo que esa es una cosa que tú haces muy bien y es que tú quieres que el prospecto lo diga literal. Y es una pregunta que le haces mucho a la gente. ¿Por qué piensas eso? ¿El prospecto te lo dijo? No, pero es que, y normalmente la gente es como, no, pero es que ellos no sé qué, y te empiezan a contar chingos de cosas de contexto. Claro. La razón por la que ellos asumieron o interpretaron que X conclusión. Claro. Y tú... Muchas veces te he escuchado hacer como ese feedback a gente que te cuenta y que no, es que me está pasando esto, y me pasó esto, y tú dices, el prospecto te dijo con sus propias palabras. Y muchas veces la respuesta es no. Y yo creo que esa actitud que tú tienes de hacer preguntas que hasta pueden sonar medio obvias, es más bien una gran estrategia para eliminar caer en este tipo de trampas porque tú interpretas o que tu sesgo te está diciendo que las cosas son de una cierta manera cuando pueden ser completamente diferentes. Hablando de sesgos, más de la parte visual de los sesgos, hace muchos años fui a una feria acompañando a un vendedor, como coachándolo, pues. Él iba a hacer su prospección y yo iba a darle feedback de la prospección. Pero él era el prospectador, pues yo no estaba prospectando. Y entonces llegamos a y la onda era ir de stand en stand y pues consiguiendo prospectos, ¿no? Llega a un stand y el tipo les dice, oye, bueno, ¿cómo te llamas? No, tal, fulanito. Fulanito, les voy a contar rapidísimamente a qué me dedico y ustedes me dicen si les sirve o no. Y se avienta su comercial de 30 segundos. Hasta ahí todo muy bien. Y luego les dice, yo sé que ustedes no son tomadores de decisión, pero pues igual y me pueden poner en contacto con las personas que sí les puede interesar este tema. Entonces yo les veo la cara a los dos tipos, güey. De que este imbécil, güey, ¿cómo se atreve a interpretar ¡Qué oso! Que no somos tomadores de decisión? Lo seamos o no lo seamos, güey. Claro, que te importa. O sea, total. No importa si lo eres o no eres, que alguien te diga como, yo sé que tú no eres tomador de decisión. Vato, es un golpe al ego durísimo, güey, ¿no? Y entonces ya después le di el feedback y obviamente el vato que sí, güey, me la mamé. O sea, digamos, se dio cuenta, lo reconoció. Pero luego que los fuimos a investigar en LinkedIn, sí eran tomadores de decisión, güey. O sea, a veces nos fumamos cosas de acuerdo a, güey, nuestra mala educación, lo que nos dijo nuestra abuelita, lo que X, güey, nuestra historia de vida, y nos inventamos unos cuentos de la gente que no tenemos ni idea. Claro. Y que por supuesto que no consiguió citar. Y que aparte una mugre búsqueda en LinkedIn te hubiera rescatado. O sea, en vez de precipitarte. Pero aparte ni siquiera lo tienes que decir, o sea... Claro, te lo hubieras podido ahorrar, pero también es como... O sea, es una bobada. Realmente se hubiera podido ahorrar todo eso.
y hubieras podido manejar las cosas diferente. Pero también yo creo, y importante de los sesgos, hablando de tomadores de decisión, ha pasado muchas veces en la historia en la que muchas personas piensan que los tomadores de decisión, cuando son decisiones de pareja, que la mujer no toma decisiones y les ha pasado que ella es la tomadora de decisión o que alguien que llega tarde a la reunión y así y es el tomador de decisión más importante. Entonces, o el que habla bajito o casi no habla, piensan que no es tomador de decisión. Y el que habla mucho y tiene una tonalidad más fuerte, piensan que sí es el tomador de decisión. Y nada que ver. Y todo eso es sesgo. Sí, tal cual. Entonces, al final, creo yo que eso es importante y que uno tiene que evaluar cuáles son sus sesgos, porque cada quien tiene sesgos para cosas diferentes. Sí, total.